Presentamos el video de evaluación del módulo de Economía en el curso de Constitución y Democracia. En él exploraremos la evolución de la cobertura y la calidad de los servicios públicos a partir de la Constitución del 91. Los integrantes del grupo son Paulina Palacio, Chesca Divani Otero Araujo, María Juliana Paredes Acuña. y Juan Diego Peñarete. ¿qué es un servicio público? Un servicio público es dado por el Estado, ya sea bajo su control o su regulación. Con esto se busca que la población tenga acceso a productos esenciales. Los servicios públicos pueden ser brindados por empresas privadas siempre y cuando el Estado tenga supervisión de esta empresa. Hay tres tipos de servicios públicos. Los básicos, que son los esenciales para la calidad de vida, por ejemplo el gas natural o el agua potable. Los administrativos, que tienen que ver con trámites que se hacen en instituciones públicas, como por ejemplo tener una licencia para conducir. Y los de auxilio, que son aquellos que se brindan en una situación de emergencia, por ejemplo el servicio policial. Ahora hablaremos del panorama general en la cobertura de servicios públicos. Respondiendo a la pregunta, ¿qué cambió con la Constitución del 91? Bueno, antes de la Constitución, la mayoría de los servicios públicos eran prestados por el Estado, ya sea de forma indirecta o directa. Luego de la Constitución, además del Estado, los particulares también podían participar en la prestación de servicios, claramente siempre que estuvieran bajo la regulación del Estado. En base al capítulo 5 de la finalidad social del Estado y los servicios públicos, específicamente el artículo 365, el Estado se comprometió a garantizar la prestación eficiente de los servicios a todo el territorio nacional. Además, vale la pena recalcar que el Estado tiene la facultad de retomar el control total de cualquier servicio cuando lo desee, siempre y cuando realice indemnizaciones a los particulares involucrados en la prestación del servicio de forma legal. Pero, ¿cómo se llevó a cabo este cambio? Bueno, por medio de la Ley 142 y 143 de 1994, se creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Este organismo tiene el rol de inspeccionar, vigilar y controlar las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos. Su creación, además de mejorar la cobertura de los servicios, también aseguró garantías a los usuarios de estos servicios y promovió la competencia de las empresas en el mercado. Además, también se crearon distintas comisiones de regulación de servicios. Los efectos del cambio se pueden resumir en la siguiente gráfica. Como se puede ver, la cobertura de la mayoría de los servicios públicos aumentó de 1990 a 2019, especialmente aquella de la telefonía celular. Ahora, aunque este cambio no se ve exclusivamente a la Constitución del 91, está claro que esta sí jugó un papel fundamental, especialmente en la promoción de la participación de particulares. Ya habiendo abordado el panorama general, nuestra presentación se va a enfocar en los siguientes servicios: la telefonía celular, el gas natural, el acueducto y el alcantarillado y la energía. La energía antes de la Constitución de 1991. El servicio de la energía empezó a ser prestado a finales del siglo XIX por empresas privadas, pero estas empezaron a tener problemas con la distribución de la energía y estas pasaron a ser parte del Estado. En 1967 se creó Interconexión Eléctrica S.A. o ISA, quien pasó a regular y controlar el servicio de la electricidad. Ellos tenían como propósito minimizar los costos y ampliar la cobertura del servicio, pero en 1980 el sector entró en crisis por las siguientes razones. Tuvieron ineficiencias de la planeación en el sector, que causaron sobrecostos en proyectos de generación de energía. Si había sobrecostos y atrasos en los proyectos de generación de energía, también se causó un desbalance en la distribución de la energía. La segunda razón fue la politización de las empresas, que llevó a las empresas a seguir tendencias políticas y darle beneficios a personas o empresas que también seguían estas tendencias. El tercero fue la forma de distribuir los subsidios. Estas no eran acorde con las capacidades de las personas y las ayudas que necesitaban. Por ejemplo, los estratos 0, 1 y 2 no estaban recibiendo los subsidios necesarios para este servicio. Y esto causó una distribución inequitativa del servicio porque se le estaba asignando ayuda a las personas que no lo necesitaban. Estas tres razones causaron que el sector entrara en quiebra y hubo un racionamiento de energía en 1991 y 1992. La energía después de la Constitución de 1991. Después de la Constitución, el Estado pasó a regular y a vigilar la distribución de la energía para que fuera equitativa y además eficiente.
Se crearon leyes como la 142 y 143 de 1994 para asegurarse que los errores cometidos en la crisis eléctrica no volvieran a pasar. Se creó además el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En un censo hecho en el 2012 por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la cobertura de energía eléctrica estaba por encima del 91% de todos los departamentos, con excepción de Putumayo, que está en un 83.07%. Además, la cobertura de energía en el país en las viviendas se ha duplicado desde 1995 a 2016. De 7.675.139 viviendas se pasó a 14.358.198 viviendas. Un ejemplo de esto, de las leyes, fue el artículo 3 de la Ley 143 de 1994. Esta dice que se promovió la libre competencia en las actividades del sector, se impidieron prácticas que constituyeran competencia desleal o abuso de la posición dominante en el mercado. Además, se regularon los monopolios naturales y se garantizó que la libre competencia fuera eficiente en términos económicos. Se aseguró de la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de las empresas. Se aseguró la incorporación de aspectos ambientales en la planeación y gestión de las actividades del sector. Y se aseguró que hubiera una mejor cobertura y disponibilidad de la energía para los estratos 1, 2 y 3. Aunque la Constitución del 91 haya ayudado mucho con la calidad y la cobertura de la energía eléctrica en el país, según el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, todavía hay alrededor de 1.710 poblados en Colombia que acceden al servicio de energía entre 4 y 12 horas al día. Se dice que esto se debe a la dispersión de los habitantes en las zonas. En la gráfica de la izquierda se puede ver las zonas no interconectadas por departamento. Entonces, aunque haya una cobertura grande en el país, es necesario que se encuentren maneras de ampliar el rango horario que les ofrece el servicio, siendo así que se mejore la calidad del servicio eléctrico. Entonces, antes de la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994, la provisión de los servicios públicos de acueducto alcantarillado tenían un rendimiento y cobertura y calidad muy bajos. Entre los años 1910 y 1950, estos servicios estaban centralizados y tenían una inversión muy baja. Se destinaba únicamente el 1% de los recursos fiscales a esta sección. Para 1933 y 1985, algunos años antes de la reforma de la Constitución, tuvo una mejora en la cobertura de los servicios, ya que pasó de un 57.6% a un 70.4%. Asimismo, la cobertura de alcantarillado sube de un 42.3% a un 59.4%. A pesar del incremento de las cifras, sigue habiendo una gran diferencia entre la cobertura urbana y rural. Ahora bien, luego en la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994, los servicios de alcantarillado y acueducto empezaron a presentarse de manera centralizada, dado por el municipio, u operando de carácter oficial, mixta o privada. Por el contrario, ahora se denota una concentración mayor del mercado comercial, como es el caso del acueducto de Bogotá, que concentra el 37.70%. En cuanto a la calidad de agua suministrada, se puede ver cómo gracias a un censo realizado en el 2003 por el DANE, el 78% de los casos de calidad de agua para preparar los alimentos o demás no presenta problemas y el porcentaje restante cuenta con problemas de mal olor o mal sabor. En cuanto a la continuidad del servicio, se ha encontrado una gran evolución del tiempo, ya que para 1993 había una calidad del servicio de 15.13 horas al día y en 1997 21.3 horas al día. Ahora, para los años 2000, las 4 ciudades principales cuentan con 24 horas diarias de servicio y cuentan con condiciones de potabilidad. En el año 2001 se encontró una cobertura de continuidad de cabeceras de departamentos de 21.5 horas diarias. A pesar de ello, es importante resaltar que 2 millones de colombianos padecen enfermedades como cólera, diarrea, hepatitis y demás, que son provocadas mayormente por contaminación de aguas, tanto por el contacto fecal de aguas como por el contacto de aguas residuales maltratadas. Para dar una visualización más clara, vemos que, gracias a la Constitución de 1991, la cobertura de acueducto en las grandes ciudades existe en un 98.2% y el alcantarillado en un 93.4%.
93.4%. En comparación del servicio de alcantarillado frente a otros países en Latinoamérica, Colombia posee una cobertura del 82%. Fallas y retos en cuanto al acueducto y al alcantarillado. Los problemas de acueducto en Colombia son principalmente en las regiones rurales del país. El 28% de esta población tiene problemas con cobertura y la calidad del agua. Las regiones con más problemas son el Atlántico y el Pacífico. En un informe hecho por el Instituto Nacional de Salud en 2015, solo el 15.1% de las personas en el campo reciben agua de excelente calidad, el 43.6% recibe agua con bajo tratamiento y el 23.3% usa agua directamente de la fuente como ríos o lagos. La cobertura en estos lugares depende mucho de proyectos de acueducto que toman su tiempo en realizarse. Los retos a futuro serán asegurarse que estos proyectos se lleven a cabo. Ahora, la cobertura de la telefonía celular antes de la Constitución del 91 estaba completamente a cargo del Estado, quien la administraba por medio de empresas municipales y de la empresa nacional Telecom. Después de la Constitución del 91, basándose en la ley de 1993, se introdujo y se reglamentó la telefonía celular móvil en Colombia. Así, se permitió la incorporación de particulares. Debido a la falta de regulación, estas empresas fraccionadas crecieron rápidamente, aprovechando el ingreso del capital privado. Más adelante, en 2009, ocurrió la transformación del Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Esto con el fin de promover la libre competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la utilización eficiente de recursos. Este gran cambio se debe principalmente al crecimiento acelerado de la cobertura móvil sobre la fija a principios de siglo. Vale la pena mencionar un decreto importante en el desarrollo de la telefonía celular móvil. Se trata del decreto número 0741 de 1993, específicamente el artículo 3. En cuanto al cubrimiento del servicio de telefonía móvil celular, se menciona que el servicio de telefonía móvil celular tendrá un cubrimiento y ámbito nacional, se prestará tanto en zonas urbanas como rurales, aún en las de difícil acceso, y su prestación se hará de acuerdo a los criterios generales establecidos en los planes de expansión de servicio, en condiciones especiales para los municipios con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas. Para efectos de los planes de expansión se tomarán en cuenta los criterios definidos en este decreto, los contenidos en el pliego de condiciones y además serán considerados los que presenten los proponentes dentro del proceso de licitación para la adjudicación de la concesión. Todo lo mencionado anteriormente permitió que la cobertura de este servicio pasara de un 0% en 1990 a un 120% en 2015. En cuanto a la cobertura de la telefonía celular, no hay mucho que mejorar. Nuestro porcentaje de cobertura es similar al de países desarrollados. Sin embargo, sí podemos discutir sobre la calidad. El porcentaje de consistencia en la señal de los operadores telefónicos más utilizados en Colombia oscila entre el 56 y el 62%. Esto significa que aunque la señal está siempre presente, no puede ser accedida con facilidad en todo momento. Actualmente opera una señal tipo 4G en la mayoría del territorio colombiano. Y además, la señal 3G también demuestra ser funcional. Para el futuro, se espera implementar señales tipo 5G que contarán con una mayor calidad. Antes de la Constitución de 1991, la prestación del servicio era exclusivamente de las entidades públicas que representaban al Estado. O sea, que el Estado tenía el control pleno sobre la prestación del servicio. Además, no existía un marco regulatorio general para las actividades tanto de producción, transporte, comercialización y distribución del gas, ya que las actividades eran reguladas aplicando el Código Nacional de Petróleos. También se tenía que Ecopetrol era entonces el único agente con la capacidad de suministrar el servicio, es decir, que era el único propietario, recordando, claro, que Ecopetrol es una empresa local. Además, las políticas del sector del gas se realizaban de la siguiente manera. Primero, el diseño y evaluación de las políticas para la masificación del servicio la realizaban el Departamento Nacional de Planeación. Esta, a su vez, en compañía de la Junta Nacional de Tarifas, fijaban las tarifas del servicio. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía se encargaba de formular la política energética. También se tenía que no se
constituían contratos de suministro o de transporte del gas entre productores y distribuidores y no existía un agente comercializador pues para la cadena del gas. Esto debido a que este rol lo desempeñaba enteramente el Estado. Ya cuando se estableció la Constitución de 1991 se tuvieron muchos cambios en torno a este servicio, como el aumento del número de agentes comercializadores del gas producido, ya que ya no era solamente Ecopetrol el que se cargaba de esto. En relación a esto, pues se posibilitó a las empresas particulares desempeñar una actividad, esta como una actividad económica. Con la ley 142 de 1994 se estableció un nuevo régimen de los servicios públicos domiciliarios en el país. Es decir, que se estableció un nuevo régimen tarifario de licencias, de obtención de información, de seguimiento, de regulación del servicio. Además, se reordenaron y crearon nuevas instituciones para regular el mercado del gas en el país, como lo era pues para la formulación de la política energética se siguió encargando el Ministerio de Minas y Energía. Ya para la regulación de la prestación del servicio se encargó la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En cuanto a la planeación y la información del sector, en materia energética se desempeñó la Unidad de Planeación Minero-Energética. Finalmente, para controlar y velar por un buen funcionamiento de las empresas que proporcionan el servicio, se encargó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Finalmente, también se dio paso a que otros agentes, tanto productores, comercializadores, distribuidores o ya sea un tercero, pudieran desempeñarse en el transporte y distribución del gas. Claro que esto bajo las normativas de las condiciones de seguridad y calidad pues establecidas en la Constitución. En materia de cobertura y calidad, se evidencia en las imágenes que posteriormente al establecimiento de la Constitución de 1991, la cobertura aumentó, ya que se aumentó el número de conexiones del servicio del gas natural en los diferentes hogares del país. También esto conllevó a una evolución positiva en la accesibilidad del producto. Esto es lo que se muestra en la imagen inferior izquierda. Ya pues en la imagen de la derecha se rectifica que en lo corrido de los años la cobertura del servicio ha venido en aumento. Además, pues en cuanto a la calidad, esta se ha mantenido y ha sido mejorada para dar mejor seguridad y calidad pues al servicio. Para finalizar, las leyes relacionadas con el servicio del gas son la Ley 142 de 1994, la Ley 1151 del 2007, la Regulación 181464 del 2008 y finalmente el Decreto 2100 de junio del 15 del 2011. Bueno, también cabe considerar que en cuanto a este servicio aún se presentan fallas que dificultan el acceso efectivo y pleno al mismo en la totalidad del país. Esto se debe en causa principal a la complejidad e impedimento que presentan diversas zonas geográficas para implementar y estructurar gasoductos, lo cual conlleva a que sea una tarea difícil y económicamente costosa acceder al servicio por parte de aquellas poblaciones. También con esto se ve que es de considerar que más de 300 municipios a nivel nacional no cuentan con el servicio de gas natural, implicando como porcentaje aproximado un 31% de la población colombiana. A esto se suma el problema que implica los riesgos de disponibilidad del gas natural hacia el futuro, ya que este no es un recurso renovable, es decir, no es ilimitado. Esto demanda una importación del gas a costos más elevados para la población. En cuanto a los retos, es importante establecer medidas regulatorias que permitan un desarrollo sostenible del servicio pues, en el tiempo, para preservar este compuesto natural y permitir que otras generaciones, las que vengan, puedan emplearlo también. Y finalmente, es necesario hacer una implementación de nuevas medidas que permitan la accesibilidad al servicio en la totalidad del territorio. Para concluir, en cada ejemplo específico se evidenció que la incorporación de particulares en la prestación de servicios públicos a partir de la Constitución de 91 incrementó la cobertura y la calidad de estos servicios. Actualmente la mayoría de servicios están a la disponibilidad de una gran parte del territorio colombiano.
Sin embargo, no debemos olvidar que todavía queda mucho trabajo para hacer si se quiere llegar a una cobertura total y a una calidad excelente.